Hoy estudiaremos el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, desde el versículo 1 hasta el 16. En el día de hoy, estimado oyente, llegamos a este destacado capítulo 12 de la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, que, como ya dijimos, se encuentra en esta última división de esta epístola, titulada El llamamiento del apóstol Pablo. El tema de este capítulo es la revelación del apostolado de Pablo. Mucho se ha dicho acerca de los viajes espaciales. Este ha sido un tema que ha dado mucho que hablar en las décadas del 60 y del 70. Han ocurrido hechos sorprendentes como el llegar a la superficie de la Luna. Este viaje en realidad no ha significado una gran distancia cuando uno considera las inmensas distancias del espacio que nos rodea. Sabemos que la distancia que existe entre la Tierra y la Luna, por ejemplo, es muy grande, pero cuando uno comienza a medir las distancias que existen, por ejemplo, hasta el planeta Marte o a cualquiera de los otros planetas, entonces la distancia a la Luna ya no es tan grande como parecía. Y cuando uno comienza a medir la distancia a las estrellas más cercanas, como la constelación de Andrómeda, por ejemplo, entonces podemos decir que el hombre todavía no ha llegado aún muy lejos en sus viajes por el espacio. Ahora, lo interesante que debemos notar es que en la Biblia existe información acerca de 3 hombres que han viajado al espacio sideral y después regresaron a la Tierra. Ninguno de ellos fue mencionado en el Antiguo Testamento. Quizás alguien diga que Enoc y Elías lo hicieron, pero no creemos que ellos hayan llegado al cielo. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 13, «Nadie ha subido al cielo sino al que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo». Alguien quizás diga, «Bueno, yo pensaba que Elías había sido llevado hasta el cielo». Pero después de todo, las Sagradas Escrituras nos hablan de 3 cielos y él fue llevado a algún lugar en la atmósfera. En la Biblia tenemos la dimensión del primer cielo, donde se encuentran las aves de los cielos. El segundo cielo, que sería la dimensión de las estrellas del cielo, y el tercer cielo, que es la morada de Dios. Ahora, hasta el tiempo del Señor Jesucristo, cuando él hizo esa declaración, posiblemente ningún ser humano había llegado al espacio sideral. El Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre descendió del cielo. Luego sabemos de otros 2 hombres que estuvieron en el cielo y regresaron. El apóstol Juan en la isla de Patmos fue llevado al cielo. Él escribió acerca de lo que vio y oyó allí en el libro de Apocalipsis, y pensamos que fue hasta el tercer cielo donde está el trono de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículos 1 y 2, escribió, «Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía, «Sube acá, y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas». Al instante estaba yo en el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. O sea que Juan fue llevado al cielo, y vemos que Pablo fue el otro hombre llevado al cielo. El relato de esta experiencia se encuentra en este capítulo 12 que estamos estudiando. Por lo tanto, tenemos a 3 personas que han sido capaces de decirnos algo sobre el cielo. Uno fue el Señor Jesús, quien es Dios manifestado en un cuerpo físico. Y dijo más que ninguna otra persona sobre el cielo, pero en realidad no fue mucha la información que nos dio. Juan tampoco tuvo mucho que decir sobre su experiencia, y Pablo no dijo absolutamente nada sobre ese lugar. Veamos lo que Pablo dijo aquí, porque fue algo que él no hubiera relatado en absoluto si no se hubiera visto obligado a defender su apostolado. Él nos habló entonces de su peculiar viaje al espacio. Leamos entonces el versículo 1 de este capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, en el cual se nos comenzó a hablar acerca de la experiencia de Pablo. «Ciertamente no me conviene jactarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor». En la primera parte del versículo 1 de este capítulo 12 de su segunda carta a los Corintios, él dijo, «Ciertamente no me conviene jactarme». Usted seguramente recordará lo que vimos en el capítulo anterior. Él mencionó allí los incidentes que tuvo que soportar a causa del testimonio de Cristo, y en los cuales no hubo mucha honra y gloria, sino más bien humillaciones.
Y pienso que el Espíritu de Dios le hizo relatar esas experiencias para que nadie jamás pudiera decir: yo he soportado más sufrimientos que el apóstol Pablo. Muchos de nosotros escuchamos en algunas oportunidades a personas, hombres y mujeres, que cuentan algo de su conversión. Generalmente uno escucha los testimonios más destacados, ya que los otros, los casos normales, comunes y corrientes, no llaman la atención. Pero lo que debemos observar es el lugar que el Señor Jesús ocupa en esos relatos. Con frecuencia la historia contada se va desarrollando y nos presenta a la persona que se convirtió, lo que hacía, cómo vivía en el pecado y el cambio notable que se operó en ella, mientras que se dice muy poco sobre el Señor Jesús, hasta el punto en que uno a veces se pregunta si el Señor se ha presentado como el personaje clave y necesario. Así es que en muchos testimonios que hemos escuchado, Él ha recibido poca alabanza, honra y gloria. Después de habernos contado lo mucho que sufrió por causa del testimonio de Cristo, Pablo procedió a mencionar las visiones y revelaciones que recibió del Señor. Por nuestro estudio de los Hechos de los Apóstoles ya sabíamos que el Señor se le había aparecido a Pablo en el camino que conducía a Damasco. ¿No ha observado usted que Pablo tuvo poco que decir sobre estas apariciones personales? Ahora aquí tenemos otro incidente de ese tipo. Leamos entonces el versículo 2 de este capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue el Señor Jesús el que habló de las aves del cielo que vuelan por el espacio aéreo. No vuelan a mucha altura, así que indudablemente se refería a la atmósfera. Más allá de esta dimensión está el espacio, donde se encuentran las estrellas, los astros. Pero todavía no se trata del tercer cielo, donde se encuentra el trono de Dios. Qué ridícula fue aquella declaración de los cosmonautas que afirmaron que no habían visto a Dios cuando llegaron a la Luna. Es que no llegaron lo suficientemente lejos. Tenían que haber llegado hasta el llamado tercer cielo para encontrar el trono de Dios. Y Pablo habló de su experiencia de haber sido llevado al tercer cielo, y le puso fecha. Dijo que ocurrió 14 años antes de escribir esta epístola. Debe haber sido aproximadamente el tiempo en que realizó su primer viaje misionero. Con respecto a este primer viaje misionero, se nos habló de su experiencia en Listra. Dice el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 19 y 20. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Pues bien, ¿estuvo muerto Pablo? No creemos que esa gente lo hubiera abandonado en aquel lugar si no hubiesen estado bastante seguros de que estaba muerto, y Dios le pudo levantar de entre los muertos. Pablo no estaba muy seguro de si lo que vio fue una visión o de si en esta ocasión él había sido en realidad llevado al cielo, y es evidente que él estaba describiendo aquí su propia experiencia. Y luego continuó diciendo en el versículo 3 de este capítulo 12, «Y conozco al tal hombre». Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. ¿Había sido realmente muerto entonces y llevado al cielo? ¿O había simplemente perdido el conocimiento a causa de los golpes y tuvo esa visión? Pablo no fue dogmático sobre esto, y nosotros tampoco deberíamos serlo. Como acabo de decir, creo que él estuvo muerto y Dios le levantó de los muertos, pero de cualquier manera, el resultado fue el mismo. Él vio el tercer cielo. Escuchemos su informe. Leamos el versículo 4. Y fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. La mayoría de las personas habría escrito varios gruesos volúmenes para relatar semejante experiencia. Y probablemente muchos habrían presentado una gran serie de mensajes sobre su viaje al cielo. Pero esto fue todo lo que Pablo dijo. Este fue su informe completo. Dijo tanto y sin embargo dijo tan poco. No hubo ninguna descripción de esta experiencia. Y dijo aquí en los versículos 5 y 6. «De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo
En nada me gloriaré sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera jactarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. No vemos aquí ninguna jactancia ni que hiciera alarde de sí mismo. El hombre que fue llevado al tercer cielo y escuchó palabras inexpresables que a nadie se le permitirían pronunciar, era el mismo que fue descolgado por una ventana del muro de la ciudad en una canasta. Veamos ahora el versículo 7, donde se menciona el aguijón de Pablo en su cuerpo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dada una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Pablo dijo que estaba dispuesto a hablarnos sobre sus debilidades, pero no nos diría nada sobre el tercer cielo. ¿Por qué? Porque se le dijo que no hablara sobre ello. Pensamos que muchas veces Satanás trata de quitar a los testigos de Dios de la escena de la tierra. Quiere deshacerse de ellos y para lograrlo él utiliza, pensamos nosotros, enfermedades. Por ejemplo, una espina en la carne. ¿Cuál era la espina que Pablo tenía clavada en su cuerpo? No lo sabemos. No sabemos lo que Pablo vio en el cielo y tampoco sabemos cuál era el aguijón en su cuerpo. Lo interesante aquí es que Dios cerró la boca de Pablo y lo silenció. Él no le dijo nada a nadie sobre lo ocurrido. Mantuvo silencio en cuanto a eso y no nos lo reveló. Ahora, ¿por qué le dio Dios a Pablo un aguijón en su cuerpo? Pues fue para mantenerle humilde, para evitar que se enalteciera, que se enorgulleciera más allá de lo normal por haber tenido esa visión. Y añadió en los versículos 8 y 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que quite la espina de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pensamos que el problema de salud de Pablo puede haber sido una vista deficiente. Cuando lleguemos a la carta que escribió a los Gálatas, veremos que dijo que tuvo que escribir en letras grandes, lo cual pudo indicar que no podía ver bien. Más adelante, en nuestro estudio del libro de Gálatas, discutiremos este asunto más detalladamente. Pero cualquiera fuera la naturaleza de esa espina, Pablo se dirigió al Señor 3 veces para que esa dolencia le fuera quitada, y el Señor se negó a hacerlo. El Señor le escuchó la primera, la segunda y la tercera vez. No fue que el Señor no hubiera escuchado sus oraciones, sino que la respuesta del Señor fue que no. Algunas veces continuamos pidiéndole algo al Señor, por lo cual Él ya nos ha dicho que no. Si Él no nos ha dado lo que le hemos pedido, pensamos que no nos ha respondido nuestra oración. Con una mayor frecuencia, su respuesta a mis oraciones ha sido una negativa. Y con el tiempo he descubierto que su respuesta negativa fue la mejor respuesta que me pudo haber dado. En el caso de Pablo, el Señor le dijo, «Te basta mi gracia». Le dijo que no le quitaría la espina de su cuerpo, pero que le daría la gracia para poder soportarla. Y esta respuesta fue lo mejor de todo. También le dijo, «Mi poder se perfecciona en la debilidad». En otras palabras, en el ministerio de Pablo fue evidente que él era físicamente tan débil que el Espíritu de Dios le suministraba la fuerza, el poder. Por ello el apóstol pudo decir, «Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí». Esta fue la reacción de Pablo a la respuesta del Señor. Pablo se gloriaría en sus debilidades y no en el hecho de que había tenido una visión. Y así fue que Pablo continuó diciendo en el versículo 10 de este capítulo 12. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y qué contraste tenemos entre este hombre, Pablo, y Sansón en el Antiguo Testamento? El Espíritu de Dios venía sobre Sansón y éste se convertía en un hombre fuerte. La gente se asombraba de su fuerza física. Pero llegó un día cuando este hombre se sintió muy débil, y así suele suceder. Los fuertes son hechos débiles, debilitados, pero los débiles son convertidos en individuos fuertes.
De esa manera, Dios puede usar a una persona débil. Y dijo además Pablo en el versículo 11, «He sido un insensato al gloriarme, pero vosotros me obligasteis a ello. Yo debía ser elogiado por vosotros, porque en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy». Observemos cómo explicó este asunto con más detalles. Estaba pidiendo disculpas otra vez, tal como lo había hecho anteriormente en varias ocasiones. Pablo se consideraba a sí mismo como el menor de los apóstoles. Sin embargo, dijo que en nada había sido inferior a aquellos eminentes apóstoles, aunque por otra parte pensaba que no valía nada. Pero dijo, «Yo no soy menor que el principal de los apóstoles». Alguien lo tendría que haber defendido, pero aparentemente nadie lo hizo. Y continuó diciendo en el versículo 12, «Con todo, las señales o marcas distintivas de un apóstol han sido hechas entre vosotros en toda perseverancia, señales, prodigios y milagros». Había ciertos dones o señales dadas a los apóstoles para autenticar el mensaje que proclamaban. Tenían el don de sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y hablar en lenguas. Pablo tuvo que viajar a través de Galacia y en esa zona tendría que haber habido 50 dialectos e idiomas diferentes. Y Pablo podía hablar todos ellos. ¿Por qué? ¿Los estudió? No. En aquellos primeros tiempos del cristianismo era necesario difundir la palabra de Dios por el Imperio Romano lo más urgentemente posible. Y con tal propósito, los apóstoles fueron equipados con esos dones. En la actualidad, los misioneros y traductores de la Biblia deben pasar años estudiando los idiomas que van a utilizar. Hemos pasado por una extraordinaria sección de las Sagradas Escrituras. Alguien ha dicho que uno de los motivos por los cuales Pablo no nos dijo nada sobre el cielo fue porque entonces se produciría un éxodo masivo fuera de este mundo para llegar allí. Por supuesto, no lo sabemos. Pero es cierto que podríamos pasar un tiempo contemplando el cielo y entonces perderíamos nuestra perspectiva de un mundo perdido que necesita oír acerca del Salvador. El cielo es un lugar maravilloso, pero se dice muy poco de él en la palabra de Dios. Probablemente es tan extraordinario que el lenguaje humano no lo puede describir. Pero nuestra responsabilidad es intentar alcanzar a las personas con el Evangelio, para que algún día puedan estar allí en el cielo. Estimado oyente, aunque yo no pueda decirle mucho sobre el cielo, puedo hablarle de aquel que se encuentra en el cielo. Podemos hablar de él, del Señor Jesucristo, y tenemos que fijar nuestra mirada en él. Y esta epístola realmente ha enfatizado esta actitud. Al contemplarle, nos iremos pareciendo a él en muchos aspectos. Este viaje de peregrinación por este mundo será mucho más tolerable si mantenemos nuestros ojos fijos en él. Como peregrinos, sentiremos que el sol no despedirá tanto calor. La carga diaria no será tan pesada. Las tormentas de la vida no serán tan violentas si mantenemos nuestra atención concentrada en el Señor Jesucristo. Leamos ahora los versículos 13 y 14 de este capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, a partir de los cuales se habla de los planes de Pablo para volver a visitar Corinto. Porque ¿en qué habéis sido inferiores a las otras iglesias, excepto en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Ahora por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré una carga, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Aquí vemos a Pablo como el padre espiritual de todos ellos. Él les había conducido a Cristo y había establecido la iglesia en Corinto. Y continuamos leyendo el versículo 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo les estaba diciendo que parecía que cuanto más les quería, menos le querían ellos a él. En el versículo 16 dijo, «Pero en todo caso, yo no os fui carga. No obstante, algunos dicen que siendo astuto, os sorprendí con engaño». Observemos a este hombre. En el versículo 14 les había dicho que no buscaba lo que ellos tenían o su dinero, sino que les buscaba a ellos. Él los quería ganar a ellos para Cristo.
¿Acaso no fue eso lo que el Señor Jesús les dijo a sus apóstoles? Recordemos sus palabras. Seguidme y os haré pescadores de hombres. Él les convirtió en pescadores de hombres, y es aquí donde debe ponerse el énfasis. En un momento de este programa hemos hablado de la importancia de mantener nuestra mirada fija en Jesús. Es que el pecado y la maldad humanas que controlan nuestra naturaleza han afectado o desenfocado nuestra vista de tal manera que han producido una ceguera espiritual o una incapacidad para percibir la realidad de Dios, de su palabra y de la obra de Cristo en la cruz. A los fariseos de su tiempo, el Señor Jesús les dijo que si fueran ciegos no tendrían la culpa de su pecado. Pero como ignorando la realidad decían que veían, eran culpables. Ellos pensaban que tenían una percepción espiritual. Si ellos hubieran sido realmente ciegos, podrían haber alegado la ignorancia en su defensa. Pero eran responsables porque pecaban deliberadamente. Estimado oyente, necesitamos pedir la ayuda de Dios para dirigir una mirada de fe al Salvador, a aquel que saldó la cuenta de mis pecados y los suyos en la cruz. Le invitamos a recibir la gracia de Dios, a hacer realidad en su vida, que será una vida eterna, la visión espiritual por la obra del Espíritu Santo, aceptando el ofrecimiento de Jesucristo, aquel que dijo que había venido a dar vista a los ciegos. De hoy se encuentra en la segunda carta a los Corintios, desde el capítulo 12, versículo 16, hasta el capítulo 13, versículo 14. Continuamos hoy con el capítulo 12 de esta segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en esta división que trata sobre la revelación del apostolado de Pablo. Y en nuestro programa anterior vimos que Pablo nos estaba hablando de la ocasión en que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él contó su experiencia, pero no nos pudo decir nada sobre el cielo mismo. Y Dios permitió que Pablo tuviera un aguijón en su cuerpo para que él no se envaneciera demasiado. Dios le dio poder para que sobrellevara esa espina e hizo que permaneciera como un hombre humilde, haciendo que su poder se mostrara a través de la debilidad de Pablo. Y podemos apreciar su paciencia y actitud humilde en estos últimos capítulos. A partir del versículo 14, el texto mencionaba los planes de plano para visitar Corinto. Pudimos ver a Pablo como el padre espiritual de todos ellos. Él les había conducido a Cristo y había establecido la iglesia en Corinto. Pero a pesar de ese importante vínculo espiritual, Pablo les tuvo que decir que parecía que cuanto más les quería, menos le querían ellos a él. Y veamos lo que dijo aquí en el versículo 16. Pero en todo caso yo no os fui carga. No obstante, algunos dicen que siendo astuto os sorprendí con engaño. Observemos a este hombre. En el versículo 14 les había dicho que no buscaba lo que ellos tenían o su dinero, sino que les buscaba a ellos. Él los quería ganar a ellos para Cristo. ¿Acaso no fue eso lo que el Señor Jesús les dijo a sus apóstoles? Recordemos sus palabras. Seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Él les convirtió en pescadores de hombres, y es aquí donde debe ponerse el énfasis. Y dijo en los versículos 17 y 18. Él les convirtió en pescadores de hombres, y es aquí donde debe ponerse el énfasis. Y dijo en los versículos 17 y 18. ¿Acaso os he engañado por medio de algunos de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu? ¿No hemos seguido en las mismas pisadas? Pablo dijo que no había utilizado ningún método ingenioso para tomar ventaja sobre ellos. Había predicado la palabra de Dios en toda su sencillez. No había enviado a otros emisarios para aprovecharse de ellos. Y continuó diciendo en los versículos 19 y 20. ¿Acaso pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado por vosotros cual no queréis.
Temo que haya entre vosotros contiendas, envidias, enojos, divisiones, difamaciones, chismes, arrogancias, desórdenes. Esta era la situación que Pablo esperaba encontrar en la iglesia cuando llegara. Por su parte, ellos esperaban mucho de Pablo, y Pablo esperaba mucho de ellos. Pero, ¿con qué se encontraría? Seguramente habría entre los corintios polémicas y discusiones. Las incidencias que Pablo mencionó aquí caracterizan a cualquier iglesia o comunidad cristiana contemporánea. Siempre estará presente el cotilleo. Algunas personas creen cualquier chisme que alguien les cuente. Por arrogancias seguramente se aludía al comportamiento soberbio, pomposo o arrogante de algunas personas. Un expositor bíblico comparaba estas actitudes con la rana que se encuentra a la orilla de un arroyo o junto a un estanque, toda hinchada, con una apariencia equivalente al doble de su tamaño normal. Pero si usted le arroja una piedra, se empequeñece y se arroja al agua. Por desórdenes se refería a la formación de grupos de presión o camarillas que se dedicaban a causar problemas. Continuamos leyendo el versículo 21 de este capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios. Temo que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Corinto era una ciudad de un nivel moral bajo. Era conocida como un centro de pecado y de maldad por todo el Imperio Romano. Era la ciudad a la cual la gente acudía para cometer todo tipo de desenfreno moral. Claro que siempre fue cierto que cuando el pecado se desbordó en una sociedad, la gracia de Dios se derramó de manera aún más abundante. Sin embargo, este ambiente hizo que la gente de Corinto tomara a la ligera las acciones pecaminosas. Parece que esta situación no presentaba una imagen muy atractiva de la iglesia, ¿verdad? Seguramente lo habrá pensado usted al recorrer esta carta de Pablo. Pero algunos de los problemas que caracterizaron a aquella congregación pueden presentarse en la actualidad, porque la naturaleza humana no ha cambiado en absoluto. Supongamos por un momento que el Señor removiera la iglesia fuera de este mundo. ¿Qué sucedería si Él se llevara a todos los verdaderos cristianos o creyentes que están en el mundo? Comenzaría una gran tribulación, y la ausencia de la iglesia contribuiría a ese tiempo de gran aflicción. Porque la iglesia es hoy la sal de la tierra, la luz del mundo, y el Espíritu Santo habita en la iglesia en la actualidad. ¿Está la situación del mundo mejorando o empeorando? Algunos dicen que la iglesia no ha mejorado al mundo porque éste se encuentra peor hoy que hace unos 2000 años. En términos generales, no estamos de acuerdo con esta afirmación. Es cierto que la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 13 dice: «Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados». Pero esta declaración no afirma que el mundo va cada vez peor. Dice que los malvados se irán poniendo cada vez peor. Lo que creemos que quiere decir es que se pondrán peor durante su vida y después vendrá otra generación y así sucesivamente. El mundo está hoy un poco mejor que hace 2000 años porque en aquel momento de la historia cometieron un pecado que hubiera sido imperdonable si el Señor no hubiera dicho desde la cruz: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Los hombres crucificaron al Hijo de Dios. Reconocemos que el mundo actual, por su rechazo de Cristo, es como si le estuviera crucificando de nuevo. Porque el peor pecado en todo el mundo es el rechazo de Cristo. Cada generación que ha pasado por esta tierra ha sido culpable de ese pecado. El Señor Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, convencería al mundo de pecado. Y como Él mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 9, «Porque no creen en mí». Hay muchos pecados que son malos, pero el peor de todos, como dijimos, es el rechazo de Cristo. Y el mayor crimen que jamás fue cometido en esta tierra fue la muerte del Hijo de Dios. El mundo de hoy es aún tan corrupto, tan vil, tan cruel y tan malvado como lo era entonces. Pero también debemos decir que desde un punto de vista material, el mundo nos ofrece una mejor calidad de vida, un lugar más cómodo para vivir, con una cantidad de elementos que nos facilitan la vida y el trabajo, que hubieran sido inconcebibles al principio de la era cristiana.
Pero necesitamos reconocer que el propósito de la Iglesia en este mundo no es el de plantar flores, así como el propósito de Israel no era el de sembrar flores en el desierto. Ellos eran peregrinos que se encontraban de viaje, que tenían un mensaje y un testimonio. Y ese ha sido también el propósito de la Iglesia a través de las edades. Ahora, la Iglesia de hoy tiene que ser un grupo de personas santas, consagradas y apartadas para Dios, que estén viviendo para Dios. Nos gustaría señalar a la Iglesia y poder decir que está cumpliendo esa misión. Su fracaso en esta área es una de las razones por las que el interés actual en la palabra de Dios, en muchos casos, deja de lado a la Iglesia local. Muchos sectores del cristianismo están demasiado ocupados en solucionar problemas internos. Sin embargo, todo ello no invalida el hecho de que la Iglesia es aquel grupo de personas que son amadas por el Señor Jesucristo. Él dio su vida por la Iglesia para poder limpiarla, purificarla y para hacer que cada creyente viva una vida aceptable para Dios. Y aunque como Iglesia estemos lejos de lo que realmente debiéramos ser, tendríamos que estar moviéndonos en esa dirección. Así que aquí las cartas de Pablo a los Corintios nos permiten hacernos una idea de cómo era una iglesia que estaba situada en la peor ciudad del Imperio Romano. No podemos decir en manera alguna que la iglesia no influencia al mundo que se encuentra a su alrededor. A primera vista podría parecer que esa influencia es muy limitada, y sin embargo, en aquella época y en la actualidad, si ese grupo de gente fiel, consagrada y santa fuera removida de este mundo, el mundo estaría en una condición mucho peor. Vamos a pasar ahora al capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios, versículos 1 al 14. Al llegar a este capítulo 13, último de esta carta y por lo tanto el último capítulo de la última división del libro titulada El llamamiento del apóstol Pablo, que abarcaba los capítulos 10 al 13, tenemos el tema de la ejecución del apostolado de Pablo entre los versículos 1 y 10, y finalmente la conclusión del apostolado de Pablo entre los versículos 11 y 14. Veamos entonces el versículo 1 que encabeza el párrafo titulado La ejecución del apostolado de Pablo. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. El apóstol Pablo volvió a repetir lo que había dicho antes. Iba a Corinto por tercera vez para ejercer su oficio como apóstol. Todo debía ser autenticado cuando él llegara allí. Cada asunto iba a ser tratado abiertamente. Y al ejercitar su ministerio como apóstol, iba a mostrar las pruebas de su apostolado por el poder de Cristo, operando a través de la debilidad de Pablo. Leamos ahora los versículos 2 y 3. He dicho antes, cuando estuve presente la segunda vez, y ahora que estoy ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Así tendréis una prueba de que habla Cristo en mí, y Él no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Fue evidente que Pablo se había presentado ante ellos en una condición de debilidad, pero la palabra de Dios fue poderosa y les había transformado, incluso en esta ciudad hundida en el pecado y la maldad. Y dijo el apóstol en el versículo 4, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Y también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Pablo nos habló aquí de aquel que fue crucificado en debilidad. ¿No es cierto que suena extraño hablar de la debilidad de Dios? ¿Cuál es esa debilidad? Cuando Cristo fue a la cruz, estimado oyente, esa fue la debilidad de Dios. Sin embargo, el apóstol añadió que Cristo vive por el poder de Dios. A continuación, Pablo iba a decir algo muy importante. Es que hay un inventario que cada cristiano debiera hacer regularmente. Escuchemos lo que dijo en el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que no paséis la prueba. Esto no tiene nada que ver con la libre voluntad o con la elección o con la seguridad del creyente.
Pablo dijo que debiéramos examinarnos a nosotros mismos poniéndonos a prueba para ver si estamos en la fe o no. Debiéramos estar dispuestos a hacer frente a esta prueba. Creemos que tendríamos que hacer esto de vez en cuando. Pablo construyó normalmente estas preguntas en relación con la posición de haber sido declarados justos por Dios. O sea, ¿eran o no cristianos? Pero aquí en este pasaje, más probablemente su desafío se refería al desarrollo del proceso de la santificación de aquellos corintios, es decir, al proceso de su crecimiento espiritual. ¿Podían demostrar ellos que estaban en la fe, que Cristo estaba en ellos por obedecer su voluntad? ¿Tenían la vitalidad de una fe que funcionaba? ¿Estaban viviendo una vida de fe? Pasar la prueba implicaba hacer lo que a Dios agradaba, y fracasar en ella implicaba ser desobediente y por lo tanto estar expuesto a la disciplina de Dios. Escuchemos lo que Pablo dijo aquí en el versículo 6 de este capítulo 13 de su segunda epístola a los Corintios. Espero que reconoceréis que nosotros no estamos reprobados, es decir, que no hemos fracasado en la prueba. Pablo había realizado su inventario espiritual personal y quiso que ellos supieran que él estaba viviendo una vida de fe, impulsado por esa fe. Y siguió diciendo en el versículo 7, «Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros aparezcamos como reprobados». Pablo les estaba diciendo que simplemente quería que ellos fueran la clase de creyentes que deberían ser. Y dice el versículo 8, «Porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad». Aquí tenemos otra gran verdad que debemos subrayar. Estimado oyente, usted no puede hacer nada contra la verdad. Nosotros no debemos preocuparnos por aquellos que no están de acuerdo con la palabra de Dios. No pueden hacer nada contra la verdad. Deberíamos proclamar la palabra de Dios y no pasar nuestro tiempo defendiéndola. Dios no nos pidió que la defendiéramos, sino que la difundiéramos. Dice el versículo 9, «Por lo cual nos gozamos cuando nosotros somos débiles, y vosotros fuertes, y aún oramos para que vosotros seáis hechos perfectos». Aquí la palabra perfectos no significa lo que nosotros pensamos habitualmente en cuanto a la perfección, sino que se refiere a la madurez. Pablo deseaba que ellos alcanzaran esa madurez cristiana, que crecieran en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Y el versículo 10 dice, «Por esto os escribo estas cosas estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, según la autoridad que el Señor me ha dado para edificación, y no para destrucción». A Pablo le agradaba poder escribirles en esta ocasión. Lo estaba haciendo para contribuir a su edificación espiritual y no para derribarles. Ahora vamos a leer el versículo 11 que inicia el último párrafo del capítulo y de la carta y que comienza a hablar sobre la conclusión del apostolado de Pablo. «Por lo demás, hermanos, regocijaos, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros». Vemos que otra vez les dijo que buscaran la perfección, es decir, la madurez, y que dejaran atrás la infancia espiritual. Estas recomendaciones son muy relevantes para muchísimos cristianos de nuestro tiempo. También volvió el apóstol a recomendar que se animaran, que se consolaran, como lo hizo al principio de esta carta cuando se refirió a la consolación de Dios, que significa ayuda. Implica que Dios es el que está a nuestro lado para ayudarnos, para darnos fuerza, para estimularnos. Y estimado oyente, Dios quiere hoy hacer esto por usted. Yo no sé quién es usted, dónde se encuentra o cómo se encuentra usted. Dios quiere ayudarle. Él puede hacerlo a través de su palabra mediante el ministerio del Espíritu Santo. Estos son verdaderamente grandes versículos que expresan grandes verdades prácticas. Dios está con nosotros para consolarnos. Tenemos que crecer espiritualmente hacia la madurez. No podemos hacer nada en contra de la verdad, sino por la verdad. Ciertamente, después de recibir tal estímulo, debemos continuar hacia adelante con Dios.
con un mismo sentir significa en armonía, con el mismo sentir que hubo en Cristo. Vivir en paz presupone que nosotros no podemos lograr la paz en este mundo, pero sí podemos vivir en paz con la ayuda del Espíritu Santo. Y después dijo, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Esta es la paz de Dios que supera todo entendimiento humano. Es la paz que Dios hizo mediante la sangre derramada por Cristo en la cruz. Debemos vivir hoy en paz. Tenemos que alegrarnos en nuestra salvación. Y dijo además el apóstol que Él estará con nosotros. No olvidemos que no estamos solos. Hay una tremenda y maravillosa realidad, y es que Dios está con nosotros. Leamos ahora los versículos 12 al 14. Saludaos unos a otros con beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Al pronunciar la bendición de la Trinidad estaba incluyéndonos a nosotros junto a los cristianos de la Iglesia de Corinto. Tenemos entonces que deleitarnos por todo lo que tenemos en el Señor Jesucristo, es decir, en la gracia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios y en la comunión del Espíritu Santo. Y así concluye esta segunda epístola de San Pablo a los Corintios. En nuestro próximo programa volveremos al Antiguo Testamento para comenzar nuestro estudio del libro de Esther con una historia apasionante que usted no debe perderse. En consecuencia, le invitamos a sintonizar nuestro próximo programa. Mientras tanto, estimado oyente, le invitamos a apropiarse por la fe de este amor de Dios, de su gracia revelada en la entrega del Señor Jesucristo para morir por usted en la cruz, y del Espíritu Santo, el Consolador, que le llevará a un conocimiento de Cristo y le irá transformando para que se parezca cada vez más al Señor. Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora. Así es, Esperanza. En el próximo programa continuaremos nuestro viaje por el libro de Génesis. Tenga un ejemplar de la Biblia a mano para descubrir el mensaje transformador del libro de los libros. Ahora ya nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91 422 0524 o bien escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. O si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: info@radiocadenadevida.com. Repetimos, info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora. Les esperamos. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.